Bien, en estos días nos decía Magín Díaz, ¿verdad?, de que lo difícil, lo inviable que sería una reforma, todo el mundo grita, ¿qué es lo que se va a hacer? El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles dice, teme que el gobierno aplique un parche al Código Tributario. Collado Di Franco, Miguel Collado, dice que teme que solo el gobierno aplique un parche y que no represente una transformación tributaria, una reforma integral. El presidente ha hablado, la poesía está muy bonita, pero todo el mundo grita. Dice que el Código Tributario ha sufrido 10 modificaciones desde el año 2000 y que esas modificaciones solo han significado mayores impuestos, incrementos de tasas, nuevos impuestos o subir las existentes. Entonces, que no es solamente garantizar la sostenibilidad fiscal, que el gobierno tenga los recursos para lo que supuestamente quiere hacer o para lo que tiene que hacer y lo que quisiera hacer, sino también que sea una transformación de la economía, como decía ayer Edwin de los Santos en AmCham, con esos criterios, que se fomente la inversión, que no se apague la locomotora del crecimiento, que no sea retrógrado, que no sea regresivo, que no se le ponga a los que no pueden, sino a los que más paguen, y que sea con sentido de estrategia de largo plazo. Entonces dice que lo que nosotros tenemos ha sido un círculo vicioso fiscal y que se han inventado el título de reforma tributaria para un eufemismo, para ponerlo bonito, una palabra bonita, para suavizar una mala palabra, que los impuestos. Que los impuestos te lo imponen. Se crean nuevas figuras impositivas, se incrementan las existentes y vivimos en un círculo vicioso. Entonces, dice Collado Di Franco que ese círculo vicioso se circunscribe a que son una mayor carga fiscal para los ciudadanos, aumento del gasto público. El mayor gasto público neutraliza los ingresos fiscales, suben los ingresos, pero los gastos suben más, entonces seguimos en lo mismo, continúan los déficits fiscales, esos déficits hay que financiarlo con endeudamiento, ese endeudamiento implica que hay que pagar intereses y esos intereses implican que entonces tienes menos ingresos fiscales disponibles para hacer lo que supuestamente tú quieres hacer. Y ahí está. Ese es el dilema, esa es la insostenibilidad que hablamos. Entonces ellos proponen colocar menores tasas y ampliación de la base impositiva. Tiene sus bemoles el asunto, bajar el ITEVES y bajar el impuesto sobre la renta y nivelar la carga, ponerle a quienes no pagan, etc. Ahora, fíjense ustedes, ese es Collado Di Franco del CRES y presentan, esa en su cosa, la Asociación de Productores de Ron con Magín, contratan un estudio, Ecomod, la compañía de Magín Díaz, en estos días veíamos a DASA, todo el que tiene cómo contratar a una firma consultora para que le calcule lo que pagan de impuestos, lo que aportan, lo que aquí, lo que allí, todo el mundo está gritando, nadie quiere que le pongan impuestos, por eso es que el CRES dice parche. Entonces dice el estudio ya lo habíamos hablado de esto, que hay una alta carga actual, que es la más alta de la región, la que pagan los roneros del país, que la industria formal perdió el 30% de su volumen, que la reforma del 12 incrementó el impuesto selectivo en 55% en 4 años, después una indexación por inflación que lo ha llevado a 88%, y tú dices, y que en lugar de aumentar las recaudaciones, lo que hizo fue fomentarse la evasión y la producción de alcoholes ilegales. Y tú me dices, pero tienen razón, hay sus razones, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién es que va a pagar? ¿Quién es que va a pagar esta reforma? ¿Y para qué queremos esta reforma? ¿Y por qué queremos esta reforma? Quizás no es ahí que está el problema, sino en el gasto del gobierno. La inversión pública se desploma en mayo con relación a abril. La inversión pública del gobierno cayó en más de 3,000 millones en mayo respecto a abril de ese año. Eso está en el periódico de hoy. En el periodo de enero-mayo, el gobierno ha ejecutado en inversión pública 27,000 millones. Si buscamos lo que ha pagado de intereses, ya usted sabrá, 87,000 por allá. Me acuerdo los números que lo vimos los otros días. Ahora, cuando le decía, bueno, entonces, cada sector presenta excusas no, explicaciones, y dice, a nosotros no, nosotros estamos pagando más que todo en la área. A la zona franca no se le puede poner porque entonces se van a ir para Centroamérica.
El otro dice, nosotros, el sector de gaseosa, ¿verdad? Los productores agropecuarios también gritan, todo el mundo, y son excusas o explicaciones que hasta sentido tienen todas. Ahora vamos, veíamos ayer que el gobierno tiene oficinas en el exterior que gasta 67 millones de pesos en Intran, en el exterior, en el Bronx, en Manhattan, Intran, donde estaba Hugo Vera, de DGI de los semáforos. ¿Qué tiene que ver Intran con el exterior? Supérate la tarjeta. A los de Estados Unidos no hay que darle tarjeta, supérate. Esas son la gente que manda las remesas para acá, que ayer sale el Banco Central, ¿cuánto llevamos? 4.300 millones, qué sé yo. El Ministerio de Interior, que no resuelve la seguridad aquí en el país y tenemos gente allá en Estados Unidos. ¿Qué más? Proconsumidor será en el comedor de Doña Caridad y en el Bronx, para ver si la habichuela también. Si ridiculeces como esas. Entonces, ese es el problema. Quizás no es el gasto de los sectores productivos y eso, sino el despilfarro del gobierno. Dice ese informe de la CRES, República Dominicana es el cuarto país de América Latina con mayor porcentaje de empleados públicos. La nómina representa el mayor gasto en el presupuesto del gobierno, superando en un 60% el gasto de capital. Y el gasto de capital es lo reproductivo, es lo que produce desarrollo, es lo que produce dinamismo económico. Lo otro es gasto, consumo, gasto. Entonces, 14.6 del total de los asalariados del país son sector público. La nómina pública concentró 730.928 asalariados, un 12% más que en el 20 cuando llegó el gobierno del presidente Abinader. Entonces, obviamente, si tú incrementas los ingresos, pero los gastos se te incrementan a una mayor tasa, no te va a alcanzar ni siquiera el presupuesto de Kuwait. Y esa es una de las cosas que se advierten. Por eso cuando se habla de la reforma integral y tributaria, tiene que ver con el gasto. Pero es muy fácil decirlo. ¿Qué dice el Fondo Monetario? ¿Qué dicen los bancos internacionales? El gobierno tiene un poder político, la voluntad para ahora que arrasó y todo para pasar sus cosas, porque necesitamos ingresos inmediatos, urgentes, porque lo otro, controlar la evasión del ITEVI, que es 43%, y del impuesto sobre la renta, que es 60%, eso toma más tiempo. Eso implica especializar personas, personal, no politiquería, no votar lo que sabían trabajar como se hace cada vez que llega una administración para meter los compañeritos. No, profesionales capacitados para que puedan hacer ese trabajo y entonces recauden. Entonces, pero es más fácil incrementar las tasas a los que existen y crear nuevos impuestos. Vamos a ponerle a la placa, vamos a ponerle allí, vamos a ponerle a qué sé yo qué cosa y vamos a subirle acá y vamos a subirle allí. Siempre a los mismos. Entonces, dice que la remuneración del empleado presupuestada es de 336.000 millones de pesos este año. Supera en un 27% el pago de intereses y un 67% el gasto del capital. Entonces, dice que cómo es que un asistente técnico en Edesur, una empresa de bancarrota, devenga un mejor salario que un ministro. El gobernador del Banco Central recibe 1.600.000 pesos y habla de ese tipo de cosas, que hay que regular los salarios en el Estado. Los titulares de la Asociación de Aduana e Impuesto Interno ganan 630 y 598.000 pesos y superan a los superiores, que es al ministro de Hacienda, etcétera. Pero todo eso es mentira, porque los otros tienen los gastos de aquí. Bueno, pero no se importa. El punto es que fíjense ustedes que cuando se habla de esa reforma, de incrementar los impuestos, que es en definitiva el tema, cómo incrementar los ingresos del Estado, hay un problema, que no importa en cuánto lo incrementes, si no se hace de manera integral, no beban la palabrita, sino que enfoque el gasto, no vamos a salir nunca del mismo atolladero. Y es un tema importante. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.